Así que vamos a entrar en materia y precisamente vamos a estar en Salmos 41. Este Salmos nos va a dar un panorama bastante interesante y es que muchas veces todos nosotros en algún instante de nuestra vida estamos pasando por angustia o por enfermedad, por debilidad. Muchas veces estamos pensando que estamos desamparados, que nuestra alma está totalmente abatida y que no hay un socorro próximo a nosotros. Pero Dios a diario nos muestra su misericordia y nos podemos ver a través de la experiencia del salmista que nuestro propósito o nuestro deseo continuo es de poder adorar su nombre, que cuando nosotros adoramos su nombre podemos ver una respuesta de su parte, que cuando vemos que hay situaciones complicadas y difíciles en nuestra vida, podemos acercarnos a la presencia de Dios y Él nos dará una respuesta bastante prometedora que nos librará de la angustia y de la tribulación. Pero aún así, el salmista muestra un panorama bastante interesante y es que a pesar de toda la dificultad, problemática, dolor, enfermedad que podamos atravesar, debemos estar agradecidos y dándole la gloria, honra y alabanza a Dios. Pero debemos solamente, debe ser un deber de un cristiano o existe la posibilidad de que se desarrolle como un deseo y una pasión de nuestra alma. Pues claramente cuando empezamos a conocer a Dios, cuando reconocemos quién es Dios en nuestra vida, no es sencillamente un deber, porque a veces un deber se convierte en una carga para a esas personas que están viendo el panorama de su vida. ¿A qué me refiero con esto? Sencillamente nos muestran un camino donde tal vez si no obedecemos a Dios, si no buscamos su presencia, pues sencillamente vamos a estar cargados o vamos a estar condenados como tal, que si no hacemos las cosas tal cual como Dios las quiere, pues sencillamente nuestro propósito va a ser el infierno. Pero sencillamente podemos ver el panorama del mundo espiritual desde el ángulo del mundo de las leyes. Y eso lo entendemos claramente y es que sencillamente la ley se establece para que la persona la cumpla, no para que la persona se sienta limitada o cohibida, sino para que la sociedad se pueda dirigir de una manera correcta sin que cada uno de nosotros pueda hacerle daño a otro. Sencillamente si nosotros analizamos las cosas desde ese punto, podemos comprender lo celestial. Si nosotros analizamos nuestra vida terrenal, todas las cosas, cómo se dirige, cómo se maneja el gobierno humano, cómo se dirige cada uno de los aspectos de una empresa o de algún lugar, podemos comprender qué posición juega Dios en el papel del juicio de la humanidad. Y vemos que Dios tiene que emitir un juicio. Claramente tiene que emitir un juicio por cada uno de los comportamientos de la humanidad. Y ese juicio lo tiene que emitir claramente porque hay un acusador, una persona que está reclamando nuestras vidas. Y muchas veces nosotros estamos pasando por debilidad, por angustia, por tragedia. Y es porque estamos fuera de la protección de ese Padre amoroso. Y hay un acusador que sencillamente está tratando de destruir todo lo que hay en nosotros, que está atacando todo lo que hay en nuestras vidas, que está buscando destruir nuestra humanidad y nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu totalmente, para que no tengamos conexión con ese recurso o esa vía de paz que es nuestro Padre Celestial. Entonces, muchas veces estamos pasando por ese tipo de tribulaciones, por ese tipo de angustias, por ese tipo de dolores, de tragedias, de dificultades en nuestra vida. Y ese debe ser el punto de partida para que nosotros busquemos el rostro de Dios y su favor, para que Él pueda pelear nuestras batallas. De eso se trata, de que Él pelee nuestras batallas, porque hay batallas continuamente, batallas que llegan a nuestra vida, que están
colocándose a diario en nuestro caminar, que nosotros a veces no tenemos la habilidad suficiente, la paciencia suficiente, la templanza suficiente para afrontarla. Y por eso es que debemos acudir a la presencia de Dios, el cual peleará nuestras batallas, tomará venganza por nosotros, aunque nuestros angustiadores aderecen mesa delante de nosotros. El salmista hace esto continuamente, continuamente está hablando de lo que Dios puede hacer en su vida, de lo que Dios puede hacer por su familia, en todos sus ámbitos que le rodean. Pero claramente, en ocasiones, almáticamente, se deja llevar por su emoción y dice, bueno, Dios, estoy cansado de esto, por favor, destruye a mis enemigos, por favor, haz esto otro contra mis adversarios, no me dejes, ¿por qué me has desamparado? Y así nos hemos sentido muchas veces nosotros, como muchas de las personas que escribieron estos salmos, nos hemos sentido desolados, nos hemos sentido que no encontramos respuesta de parte de Dios. Pero como decía hace un instante, nosotros debemos comprender que no debemos seguir a Dios por el temor al final de nuestras vidas o la destrucción de nuestra alma, o porque se ha predicado que existe un infierno, sino porque debemos entender que cuanto más nos sumergimos en la Biblia, cuanto más nos sumergimos en su palabra, conocemos más su amor y lo seguimos con el propósito de amar su presencia, de encontrar ese favor de parte de Él y no por el temor al infierno. Por eso ese terrorismo espiritual que se siembra en nuestras mentes hacen que nos distanciemos y que después estemos diciendo, los espirituales son los que más daño hacen. Este se dice espiritual y está haciendo tal cosa. Este se dijo espiritual, la iglesia se dijo que era la más espiritual, o los que se dicen más espirituales son los causantes de las mayores catástrofes en la humanidad. ¿Por qué? Porque no entendemos realmente quién es Dios. No entendemos quiénes somos realmente en Dios. ¿Qué testimonio tenemos que brindar a otros? Y más que un testimonio que brindar a otros, va a ser complicado darle un testimonio a otros si nosotros mismos no estamos convencidos de que hemos sido rescatados, de que Dios puede hacer ese milagro en nuestras vidas. Cuando no estamos convencidos de quién es Dios, es muy fácil que distorsionemos su imagen a través de lo que otros hacen, de que otras personas hagan cosas ajenas a Dios y que se autoetiqueten como cristianos o hijos de Dios, pero estén haciendo cosas contrarias al Padre Celestial. Por eso, mi querido hermano, en esta mañana vamos entender un clamor bastante interesante de parte de David, que es un salmo que envió al músico principal que representaba su reino, y empieza diciendo algo muy interesante: bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y continúa diciendo, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Claramente aquí David ya había pensado en cómo organizar este texto, en cómo organizar esto que le iba a enviar al músico principal. Y empieza hablando de una bienaventuranza. Bienaventuranza el que piensa en el pobre. Pero muchas veces en nuestras vidas hemos dejado de pensar en el pobre. Y creo que David estoy seguro, porque en muchos aspectos David fue muy soberbio. Estuvo tan distanciado de la presencia de Dios, hacía cosas tan ajenas a la presencia de Dios, pero con el tiempo fue aprendiendo. ¿Sabe? Es muy importante entender este principio, que nosotros podemos ir aprendiendo en el proceso para crecer como personas, para poder cambiar
esos aspectos de nuestra vida, poder cambiar esos aspectos de nuestra mente que puedan llevarnos a la libertad espiritual y comprender que podemos ayudar a otros sin tener ese argumento de que las personas nos hacen daño, de que las personas están haciendo cosas contrarias a nosotros o cosas que ni siquiera nos complacen, porque muchas veces ni siquiera son cosas contrarias a Dios, sino son cosas contrarias a nuestros caprichos. Entonces, aquí ya ha analizado todas esas cosas que sucedieron en su vida, ya ha analizado todas esas cosas que sucedieron en su entorno, que todas esas cosas que tal vez hizo que no fueron de beneficio para esas personas que necesitaban una ayuda, que necesitaban una mano. Y entonces dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque llegó un punto en su vida en el que empezó a pensar en esas personas que tenían una necesidad. ¿Sabe? Es muy importante que entendamos eso, debemos aplicarlo para nosotros. Esta es una predicación que cae para mí y por eso la hago pública para que usted también pueda meditar en ello y diga, bueno, tengo que corregir cosas. Así como a diario la palabra me pide a mí que corrija cosas, debemos pensar en la palabra no como un ente acusador, ¿sabe? He escuchado durante los últimos días a muchas personas decir, no, es que yo iba a las iglesias, pero cuando iba a la iglesia sentía que las personas me acusaban, ¿sabe? Y es constante lo que escucho de diferentes personas, no, es que siento que allá me juzgan, siento que allá me están señalando y lo veo en el ámbito laboral, lo veo en el ámbito familiar, lo veo en muchos círculos en los que uno se mueve, donde las personas están pensando solo en el juicio que se les está emitiendo en su contra. Pero la palabra sencillamente nos muestra, o sea, por todas las personas se sienten juzgadas cuando escuchan la palabra de Dios. Porque la palabra es un espejo que nos hace ver quiénes somos, qué comportamientos tenemos y qué comportamientos debemos cambiar. Por eso dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. El que piensa en el pobre. Por eso Jesús dijo, sencillamente, ustedes encárguense de los pobres, porque aquel que está desnudo, cuando ustedes lo vistan, estarán vistiéndome a mí, porque yo estoy en esas personas. Cuando alguien esté hambriento, denle de comer, porque me estarán dando de comer a mí, porque yo estoy reflejado en esas personas. ¿Sabe? Porque lo que Dios quiere hacer es que todos podamos suplir la necesidad que tenemos de Él, la necesidad que hay en el mundo. Que nos encarguemos de poder ser personas llenas de amor y de misericordia. Por eso, a lo largo de la historia, Dios trata de que su pueblo entienda esa verdad. De que aunque era un pueblo selecto, los seleccionaba para que ellos entendieran sus verdades y las pudieran transmitir al resto del mundo. Porque si no escogía un pueblo selecto, pues no iba a poder extender esa verdad, no podía transmitir esa verdad, porque iban a estar todos en pleito y en guerra, buscando territorialidad durante toda la existencia, sin establecerse en un lugar, distorsionando la imagen de Dios, estando distanciados de la imagen de Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces cuando nos distanciamos de la imagen de Dios, sencillamente buscamos territorialidad. Buscamos que muchos respeten quién soy yo. Buscamos que nadie se inmiscuya en mis cosas, porque usted qué sabe de mí. Estamos buscando marcar una distancia de la parte de Dios, porque mi querido oyente, muchas veces claro que sí caemos en el error de estar juzgando a otros, de que tal vez decimos cosas que son hirientes para la vida de una persona, pero también somos personas que estamos en aprendizaje.
Usted constantemente está aprendiendo y está reformándose a lo largo de su vida. Por eso la palabra de Dios nos pide que pensemos en nosotros como un cuerpo. Que no todos cumplen las mismas funciones, pero que si una parte del cuerpo falla, usted sencillamente va al médico y la atiende. De esa misma manera, si usted ve que una parte del cuerpo está fallando, usted trata de levantar esa parte. Pero muchas veces cuando estamos tratando de levantarnos, sencillamente, o cuando una persona está tratando de levantarnos, sencillamente sentimos que está avasallando en contra de nuestra intimidad, que está juzgándonos, que está creyéndose más santo que nosotros, pero no es de esa manera. Por eso dice la palabra: bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. No le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Hay algo muy importante, y es que a pesar de que nosotros tratamos de ser personas rectas delante de la presencia de Dios y también de los hombres, muchas veces hay personas que están sencillamente esperando que nos vaya mal, que todo nos salga pésimo, que nada fluya de la mejor manera, o diciendo: qué fastidio esta persona. Pero mi querido hermano, usted sencillamente encárguese de hacer el bien. Encárguese de hacer lo correcto delante de Dios, porque sé que usted, al igual que yo, en algún momento sentimos esas miradas acusadoras, o sentimos esas miradas que están juzgando, o esas miradas que sencillamente están llenas de rechazo y de hipocresía. Pero no se trata de distanciarnos de esas personas, porque son personas que tal vez no han conocido la misericordia total de Dios. Se trata de que nosotros intercambiemos esas miradas de rechazo, de odio, de envidia, por una mirada de amor. Que nosotros les podamos dar esa mirada de amor, porque Jesús, si nosotros queremos ser imitadores de Cristo, si queremos seguir sus pisadas, pues Jesús, cuando le escupieron, cuando le miraban con odio, cuando le rechazaron, cuando fue el oprobio de Israel, sencillamente les brindó una mirada de amor, una mirada de misericordia. ¿Qué tan dispuestos estamos a brindar una mirada de amor? Aun cuando nos miran con desdén y con desidia. Y por eso dice el salmista pudo aprender todo esto a lo largo de su vida. Porque él muchas veces en sus oraciones, en sus clamores, decía: encárgate de mis enemigos, por favor, pónmelos delante de mí para poder destruirlos. Pero a lo largo de su aprendizaje entendió que Jehová, Dios, Yahvé, el Dios de Israel, podía encargarse de sus angustiadores, y él solo tenía que bendecir a sus angustiadores, bendecir a sus enemigos. ¿Qué tan dispuestos estamos a bendecir a nuestros enemigos? Y esto tiene que ser muy certero. ¿Por qué? Porque no es solamente decir: ay, sí, Señor, yo bendigo a mis enemigos, yo bendigo a esa persona que me hizo daño, pero nuestro corazón está dispuesto a bendecir. Estamos dispuestos a cambiar ese deseo de odio y de rechazo, porque muchas veces cuando alguien nos rechaza, pues nosotros somos recíprocos a ese rechazo y nos llenamos de aún más odio y rechazo. Por eso dice el salmista: mientras callé, envejecieron mis huesos, porque dejamos que una falsa verdad decore nuestra vida diciendo: no, yo no odio a nadie, pero nuestro corazón está entenebrecido. Por eso la introspección es muy necesaria. Muchas veces yo estoy pensando en ciertas cosas, y cuando hago introspección yo digo: ay, Dios mío, por favor, ayúdame, líbrame de esto. No me permitas odiar, no me permitas llenarme de resentimiento, no me permitas llenarme de odio. Por favor, ayúdame a tolerar, a sobrellevar a estas personas.
Y ese es el clamor que hace el salmista después de haber aprendido. Mi querido hermano, no podemos sencillamente quedarnos siempre con la leche espiritual. Escucho muchos predicadores de gran prominencia decir, no, es que hay iglesias que ponen cargas a los creyentes, que tienen que hacer discipulado, que tienen que hacer escuela bíblica y demás, pero eso no, realmente no debería verlo como una carga al creyente, porque es un proceso de madurez, es un proceso donde usted va a empezar a conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, pues va sencillamente a tener comportamientos y va a ser influenciado por la cultura. Esa cultura que le dice, ay, ojo por ojo, diente por diente. Esa cultura que le dice, usted no sea pendejo, papito. Si a usted se la montan, usted móntesela más, que usted no es manco. Esa cultura que le dice, no, pues si esa persona lo mira mal, usted mire lo peor. Esa cultura que le dice, ay, no, pues si usted no le cayó bien, pues usted también hágase loco, distánciese de esas personas. Esa cultura que nos está llenando constantemente de un rechazo hacia el resto de la humanidad y que solo las personas que están conforme con lo que pensamos y decimos, esas son las personas que son válidas para nuestro círculo social, pero esas personas que piensan diferente, que no están de acuerdo con nosotros, entonces las rechazamos y nos llenamos de odio contra ellas. Dice el salmista, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Si realmente nosotros queremos estar de pie delante de las personas y no ser avergonzados delante de esos adversarios, pues sencillamente tenemos que ser misericordiosos. Para que Dios no nos entregue a la voluntad de nuestros enemigos, tenemos que pensar en esas personas que tienen necesidad. Y recuerde, mire, el que piensa en el pobre, y Jesús habló de la pobreza desde muchos ámbitos y muchos aspectos. El pobre de corazón, aquel que es pobre de corazón, es aquel que carece de ciertas cosas. Pero ese pobre de corazón madura, reflexiona y se enriquece con la palabra de Dios, se enriquece con las virtudes del reino de los cielos. Qué frustrante sería que siendo nosotros pobres de corazón decidamos seguir en esa pobreza de corazón, detestando a los demás, odiando a los demás. Porque mire, todo eso va a repercutir en algo que más adelante lo expone el salmista. Si queremos nosotros poder estar de pie delante de nuestros angustiadores, delante de esas personas que se han tornado como enemigos de nuestra visión, de las cosas que queremos, de lo que queremos alcanzar, sencillamente tenemos que ser esas personas que bendicen, que llenan, que dan paz, porque en el día malo seremos librados, a pesar de que esos enemigos vengan en contra nuestra. Dice la palabra, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Sí, dice Jehová lo sustentará en el lecho del dolor, y esto es una exposición bastante clara de que independientemente de que seamos cristianos o no seamos cristianos, de que obedezcamos a Dios o no lo obedezcamos, no vamos a estar exentos de la enfermedad, porque este cuerpo es un cuerpo mortal. Muchas veces creemos o se nos vendió tal vez la idea de que como somos cristianos somos totalmente infalibles a cualquier tipo de situación, y por eso cuando esas situaciones difíciles llegan a nuestra vida, entonces decimos, no, Dios no es real porque me está pasando esto. Dios no es real porque mire lo que me está sucediendo y por más que oro no veo respuesta. ¿Sabe?
Es porque no hemos entendido que, mire, si aún David, rey escogido por Dios para gobernar Israel, pasó por la enfermedad, pasó por la tribulación y pasó por diferentes cosas que fueron repercusión de sus actos, porque es que muchas veces tampoco queremos entender que hay una repercusión de nuestras acciones, que no debemos culpar a Dios por lo que nos está sucediendo si no hacemos un análisis de nuestro pasado y vemos que tal vez, ay, no, pero ¿por qué yo diabético? Cuando en nuestra juventud o cuando en nuestra niñez nos la pasábamos comiendo dulces y golosinas incesablemente, cuando ya fuimos tal vez adultos y no había una persona que estuviera ahí controlando nuestra alimentación, nos comíamos tarrados de golosinas y demás cosas o cosas cargadas de alta glucosa y fructosa y demás cosas, todo el azúcar que existe en los diferentes alimentos. Entonces decimos, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y no vemos que hubo una repercusión porque este cuerpo, mi querido hermano, este cuerpo fue vendido al pecado y no solamente es vendido al pecado, sino que es un cuerpo mortal. Un cuerpo que está expuesto a virus, está expuesto a diferentes cosas y por eso es que la medicina existe para que nosotros podamos dirigirnos de la mejor manera, conocer qué cosas no debemos, de qué cosas no debemos abusar y demás. Por eso dice, tú me sustentarás en el lecho del dolor. Que a pesar de que pasemos por la enfermedad o pasemos por diferentes angustias, Dios estará ahí sustentándonos, dándonos aliento, dándonos ese vigor, pero solo lo podemos entender y percibir a medida de que conozcamos quién es Dios. Conocerlo desde un punto de paternidad y de amor. Porque si lo conocemos desde ese punto de juez, desde ese punto de la persona que me va a juzgar si hago las cosas correctas o incorrectas, que me va a mandar al infierno, pues sencillamente estamos viviendo como aquel que se dirige diariamente queriendo hacer las cosas en oculto. Ay, no, es que si me ve la policía, que me paso este semáforo en rojo, entonces me van a multar. Tengo que estar pendiente de que no me esté mirando la policía. Ah, no me está mirando, entonces ahora sí me paso el semáforo en rojo. Porque estamos deseosos de hacer lo malo y aunque esa lucha es constante en nuestro cuerpo, y es constante en nuestra vida y estará siempre esa dualidad entre lo bueno y lo malo, pues si yo conozco a medida del amor y la misericordia de Dios, me aprenderé a dirigir de la mejor forma, pudiendo, pudiendo mitigar un poco ese viejo hombre, poder mitigar esa rencilla, ese odio, poder darle alabanza en medio de mi angustia. La enfermedad, mi querido hermano, no se puede esquivar. Puede llegar tal vez por un virus en el ambiente y lo vimos con la pandemia mundial del COVID, afectando tanto a ricos como a pobres, tanto a creyentes como no creyentes. Y nuestro clamor era, Dios, ten misericordia. Y claro que Dios tuvo misericordia. Porque aún en medio de la enfermedad está su misericordia. Pero mi querido hermano, usted no puede entender esto si no conoce el amor de Dios. Usted puede preguntarse en este momento, pero ¿qué tipo de misericordia hubo? ¿O qué tipo de misericordia existe en que alguien mate
a personas buenas o que un virus llegue y mate a personas buenas. La misericordia de Dios se resume en que este mundo fue vendido al pecado y que a pesar de todas esas situaciones que vivimos, Dios rescata a los suyos. Que para nosotros la muerte es un final y es algo trágico para nosotros. Pero Dios no deja que se escape, nadie le arrebatará a los que tiene esculpidos en su mano. En el hueco de su mano nadie se los puede arrebatar. Para nosotros tal vez la muerte fue algo trágico. Pobrecito se murió. Pero Dios los tiene en su seno. Por los que realmente deberíamos preocuparnos son por aquellos que desistieron de la fe o que desisten de la fe a diario, porque ellos flaquean, reniegan contra Dios, reniegan contra todo lo que tiene o representa la iglesia. Y todo ese resentimiento y odio es potenciado por Satanás y los impulsa a vivir una vida desordenada. Porque claramente, como este mundo, también podemos recibir el respaldo de Dios, también tiene la libertad desordenada que brinda el enemigo, haciendo ver que no hay un tipo de repercusión alguna, de que no hay ningún acto que pueda afectar su vida, que pueda hacer efecto en su corazón, que pueda trastornar su mente. Así que es muy importante, mi querido oyente, que usted reflexione sobre esto. Dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cómo morirá y perecerá su nombre? Hay personas que siempre van a estar hablando mal de nosotros, pero nosotros solo debemos pedir a Dios misericordia y ser efectivos en su mirada de amor. Que si queremos misericordia de parte de Dios, nosotros también brindemos misericordia a otras personas. Dice el versículo 6: y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Personas que aparentemente dicen: ay, no, sí, vamos a visitarlo. Yo no quiero visitar a ese man, no quiero visitar a esa vieja, pero visitémosla ahí como para que digan que uno sí es buen cristiano. Porque son adversarios. Personas que no han aprendido a amar con el corazón. Personas que a diario quieren hacernos daño o quieren vernos peor de lo que ellos son o de lo que ellos están. O sencillamente no quieren o detestan todas las cosas que nosotros hacemos. Y dentro de su corazón están pensando otra cosa y hacen una cosa diferente. Claro, porque se nos enseñó que debemos practicar la bondad, debemos practicar la benevolencia, debemos hacer actos buenos con las personas que detestamos. Debemos amar a nuestro enemigo, pero es que el amor a nuestro enemigo no es visitarlo, mientras que nuestro corazón está contendiendo contra él. El amor a nuestro enemigo se practica en la intimidad, mi querido oyente. No se practica para que los demás lo vean. El amor hacia nuestros enemigos se practica en el deseo de nuestro corazón de que le vaya bien a esa persona, de que pueda transformar su camino. No en que sencillamente, ay no, yo voy a visitarlo, voy y le doy un abrazo, pero después de que salgo de ese lugar, mira, acá lo dice el Salmo, si vienen a verme hablan mentira. O sea, están diciendo: ay no, qué bueno, estábamos preocupados por ti, pero cuando salen van y dicen: no, ojalá se muera rápido.
Y yo lo vi fatal. Yo creo que ella está más muerto. Bueno, pues por lo menos así se librará su familia de él. Porque al salir fuera la divulgan. Personas que ven calamidad en tu casa y en vez de buscar la manera de ayudarte, buscar la manera de sostener tu vida, salen y, uy, no, si vio cómo está. Eso seguramente es por el pecado de él, de toda su familia, de todas las personas que lo siguen. Eso es por el pecado que ellos tienen. Porque no estamos con el corazón cerca de ellos. Tenemos el corazón lejos de ellos, hablamos mentira porque cuando se acercan a nosotros, ay, sí, ¿cómo has estado? Ojalá Dios te ayude, ojalá Dios te bendiga, ojalá Dios te sustente, pero después, eso seguramente es porque está haciendo algo malo, está pecando. ¿Sabe? Debemos cuidarnos de ser esas personas. Debemos cuidarnos de no dejar que la pestilencia en nuestro corazón sea la que emita ese tipo de cosas. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y él que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. Aquí vemos una solución antes de conocer a Jesús, ¿no? Porque dice, me levantaré y les daré el pago. Porque aún la persona de su paz, aún la persona en la que confiaba, se levantó contra él. Aún las personas en las que confiamos muchas veces se levantan en contra nuestra. A esas personas a las que les hemos brindado es nuestra amistad, nuestra familiaridad, muchas veces se levantan en contra nuestra, pero no debemos resolverlo como termina aquí el versículo 10, mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar para darles el pago. Que ese pago era el del ojo por ojo, diente por diente. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amor por amor, es decir, ama a tus enemigos, bendice a los que os maldicen. Ese es el resultado de todo esto. Que el pago que nosotros demos a las personas que nos hacen daño sea de amor y misericordia, de benevolencia y de paz. Continúa diciendo, y de esta manera terminamos este devocional en esta mañana. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Es decir, que mi enemigo no se alegre de lo que me está pasando. En esto conoceré que yo le he agradado a Dios, que mi enemigo no puede encontrar felicidad en las cosas que me salen mal. En eso conoceré que yo he agradado a Dios, en que si yo lo estoy buscando en intimidad, que si yo lo estoy buscando constantemente, que si yo aprendo a perdonar a mi enemigo en la intimidad y no cuando los demás me están viendo o cuando él me está viendo, cuando mi corazón no maquina en contra de él, sino que está tratando de pensar cosas buenas, de bendecirle constantemente, entonces yo conoceré que le he agradado a Dios. En cuanto a mí y mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Dios constantemente busca la manera de que nosotros estemos delante de su presencia. Él lo ha buscado desde el inicio de la humanidad, utilizando diferentes planes. Y su plan infalible fue la presencia de Jesús en la tierra, muriendo en la cruz del Calvario para redimirnos y rescatarnos. Para librarnos no solamente del pecado y de la muerte, sino también de esas formas de aborrecer a nuestros amigos y hermanos, enemigos,
adversarios, todas esas personas, debemos mirarlas con amor y misericordia y entender que Dios constantemente está buscando la manera de que estemos arraigados a Él. Así que muchas veces pensamos en la forma de distanciarnos de Dios porque es que en ese lugar me miraron, me hicieron, me tocaron, me ultrajaron, hablaron, dijeron. Usamos el pretexto de las personas sabiendo que son personas iguales que nosotros. Utilizamos el pretexto de nuestra cultura para no conocer la cultura espiritual y fortalecernos en Cristo Jesús y madurar espiritualmente. Queremos estar constantemente con la leche espiritual, esa leche que nos dice, ay no, sí, Dios te ama tal cual como eres. Esa leche espiritual con la que vemos el amor y la misericordia de Dios para con todos, independientemente de todo lo que hagamos. Pero no queremos comer el alimento sólido que nos dice que debemos empezar a hacer cambios en nuestra actitud, en nuestra forma de pensar, de dirigirnos a otros. Y lo más fácil y común que sucede cuando estamos solo con la leche espiritual es que cuando llegue un altercado con alguien o con algo en nuestra vida, es que nos distanciemos de la presencia de Dios y empecemos a hablar mal de todos los cristianos. Es que esos cristianos son así. Porque fue fácil dejar de ser cristiano para que nosotros tampoco fuéramos señalados, ¿no? Es más fácil dejar de ser cristiano y dejar de tratar de guardar la palabra que esforzarnos por ser esas personas que son de buen nombre delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Así que mi querido oyente, este es el devocional que nos trae la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas el día de hoy, para que lo meditemos, lo tomemos y empecemos a transformar nuestro pensamiento. Porque cuántas veces hemos pensado con odio contra algunas personas y creemos que solo con ser vistosos y dar un abrazo, tal vez ya estamos resolviendo esas cosas, pero nuestro corazón sigue lejos. Hacemos lo mismo que hacemos con Dios. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón y su mente están lejos de mí. Claro, muchas veces nos acercamos a las congregaciones y decimos, no, tengo que asistir a una iglesia porque estoy como muy pecador, todo me está saliendo mal. Lo buscamos es porque muchas veces las cosas que queremos no nos salen como lo deseamos. Entonces por eso buscamos la iglesia. Ay, no, me fue mal con una relación, por eso busco la iglesia. Ah, me fue mal con el negocio que emprendí, quebré, por eso busco la iglesia. Y cuando empiezo a guardar la palabra de Dios, lógicamente algunas cosas empiezan a mejorar. Y cuando mejoran, otra vez me distancio. No debe ser esa nuestra relación con Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Mi querido oyente, este es el devocional del día de hoy. Espero que haya sido de edificación para nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mi nombre es José Luis Lemus y esto fue el devocional Conexión con lo Celestial en emisora Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios, emisora que vivifica tu vida. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y nos vemos en una próxima entrega del devocional. Chao, chao.